Maldito, maldito creador. ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué no apagué en aquel instante la chispa de la existencia que con tanta inconsciencia me habías infundido? No lo sé. Aún no se había apoderado de mí la desesperación. Mis sentimientos eran de rabia y de venganza. Con gusto habría destruido la casa y sus moradores y me habría saciado con sus sufrimientos y gritos de dolor. Cuando llegó la noche, abandoné el refugio y vagué por el bosque. Y ahora que no me contenía el temor de que me descubriesen, di rienda suelta a mi congoja con espantosos alaridos. Era como una fiera salvaje que hubiera roto la red de la trampa y recorría el bosque con la agilidad del ciervo, destruyendo cuanto hallaba a mi paso. ¡Ah! ¡Qué noche más desdichada pasé! Las frías estrellas brillaban de forma burlesca, y los árboles pelados balanceaban sus ramas por encima de mí. De cuando en cuando, el dulce canto de un pájaro irrumpía en medio de la universal quietud. Todos los seres, salvo yo, descansaban o gozaban. Yo, como el demonio, llevaba un infierno en mi interior. Y puesto que nadie me compadecía, deseaba arrancar árboles, causar estragos y sembrar la destrucción a mi alrededor, y luego sentarme a gozar de aquella ruina. Pero este desbordamiento de sentimientos no podía durar. El exceso de esfuerzo corporal me agotó, así que me tumbé en la húmeda hierba, sumido en la impotencia y la desesperación. No había entre los miles y miles de hombres de este mundo, ninguno que me ayudase o se apiadase de mí. ¿Y debía yo mostrarme amable con mis enemigos? No. Desde aquel instante declaré la guerra eterna a la especie. Y sobre todo, a aquel que me había dado la existencia para hundirme en esta insoportable desventura. Salió el sol. Voces de hombres, y comprendí que era imposible regresar a mi refugio durante el día. De modo que me oculté en una espesura de matorrales, decidido a dedicar las horas siguientes a meditar sobre mi situación. El sol agradable y el aire puro del día me devolvieron un poco la serenidad, y, al analizar lo ocurrido en la casa, no pude por menos de pensar que había sido demasiado precipitado en mis conclusiones. Ciertamente, había obrado con imprudencia. Era evidente mis palabras habían interesado al padre, y que había sido un estúpido al exponer mi persona al horror que produciría en sus hijos. Debí haber esperado a que el viejo de la CEI se hubiera familiarizado conmigo, y haberme presentado al resto de su familia gradualmente, cuando estuviesen preparados mi presencia. Pero no consideraba que mi error fuera irreparable, y, tras largas deliberaciones, decidí regresar a la casa, buscar al viejo, y ganarle con súplicas para mi causa. Estos pensamientos me calmaron, y por la tarde me sumí en un profundo sueño. Pero la fiebre que recorría mis venas no permitió que me visitasen sueños pacíficos. La horrible escena del día anterior se representaba continuamente ante mis ojos. En mis sueños veía cómo huían las mujeres, y Félix, airado, me arrancaba de los pies de su padre. Me desperté agotado. Y al ver que ya era de noche, salí sigilosamente de mi escondite en busca de alimento. Después de aplacar el hambre dirigí mis pasos hasta el sendero que me era tan familiar y que conducía a la casa. Todo estaba tranquilo. Entré con sigilo en el cobertizo y esperé en silencio a que llegase la hora acostumbrada de levantarse la familia. Pasó esa hora, se elevó el sol en el cielo, pero los moradores no aparecieron. Me estremecí violentamente temiendo alguna espantosa desgracia. El interior de la casa estaba oscuro y no se oía movimiento ninguno. No puedo describir la inquietud que me causó esta incertidumbre. Poco después pasaron por allí dos campesinos. Se detuvieron a poca distancia y se pusieron a hablar gesticulando de forma enérgica. Pero no entendí lo que decían, ya que hablaban en la lengua del país, que era distinta de la de mis protectores. Poco después, sin embargo, apareció Félix con otro hombre, lo cual me sorprendió, pues yo sabía que no había abandonado la casa esa mañana. Aguardé con ansiedad para averiguar por sus palabras el significado de estas inusitadas apariciones. ¿Se da cuenta?, le dijo su compañero, de que deberá pagar el alquiler de 3 meses, y que perderá la cosecha de su huerto. No quiero aprovecharme injustamente, de modo que le ruego que lo piense unos días, antes de tomar una decisión. Es inútil que insista, replicó Félix. No volveremos a vivir en esta casa. La vida de mi padre corre grave peligro debido al espantoso incidente que ya le he contado. Mi esposa y mi hermana jamás se recobrarán de su horror. Le suplico que no insista más. Tome posesión de su vivienda y deje que me vaya de este lugar. Félix temblaba visiblemente mientras hablaba. Él y su acompañante entraron en la casa, en la que estuvieron unos minutos, y luego se marcharon. No volví a ver más a ningún miembro de la familia de la CEI. Permanecí el resto del día en el cobertizo en un estado de completa y estúpida desesperación. Mis protectores se habían marchado y habían roto el único lazo que me mantenía unido al mundo.
Por primera vez embargaron mi pecho sentimientos de venganza y de odio, y, en lugar de reprimirlos, me dejé llevar por ese torbellino, y mi mente se orientó hacia la destrucción y la muerte. Al pensar en mis amigos, en la voz sosegada de Delacey, los ojos dulces de Agatha y la exquisita belleza de la joven árabe, se me disiparon tales pensamientos, y un torrente de lágrimas me produjo un cierto alivio. Pero cuando se me representaba cómo me habían despreciado y abandonado, me volvió la cólera, un arrebato de cólera. Incapaz de infligir daño a ningún ser humano, volví mi furia hacia los objetos inanimados. Al llegar la noche apilé un montón de leña alrededor de la casa. Y después de destruir todo rastro de cultivo en el huerto, aguardé con contenida impaciencia a que la luna se ocultase para poner en práctica la decisión que había adoptado. Al avanzar la noche, se levantó un fuerte viento desde el bosque que disipó rápidamente las nubes que cubrían el cielo, la ráfaga avanzó como una poderosa avalancha, y me produjo una especie de locura que desbordó todos los límites de la razón y la reflexión. Prendí fuego a la rama seca de un árbol y dancé furioso alrededor de la casa, antes tan querida, con los ojos fijos aún en el horizonte de poniente, por donde empezaba a ocultarse la luna. Una parte de su esfera se ocultó al fin. Entonces agité la tea. Y cuando hubo desaparecido del todo, proferí un grito exultante y prendí fuego a la paja, el brezo y los matojos amontonados. El viento avivó las llamas, que envolvieron rápidamente la casa y la lamieron con sus lenguas bífidas y destructoras. En cuanto tuve la seguridad de que nada podía salvar parte alguna de la vivienda, abandoné el lugar y busqué refugio en el bosque. Y ahora, con el mundo frente a mí, ¿a dónde debía dirigir mis pasos? Decidí huir lejos del escenario de mis desventuras. Aunque para mí, un ser odiado y despreciado, todos los países iban a ser igualmente horribles. Finalmente, se me ocurrió pensar en ti. Sabía por tus papeles que eras mi padre, mi creador, y a quien podía acudir mejor que a aquel que me había dado la vida. Entre las lecciones que Félix había dado a Saphire, no habían faltado las de geografía. Con ese motivo, yo había aprendido las situaciones relativas de los distintos países de la Tierra. Mencionabas Ginebra como tu ciudad natal, de modo que hacia ese lugar decidí encaminarme. Pero ¿cómo podía dirigirme allí? Sabía que debía viajar hacia el sudoeste para llegar a mi destino, y con el sol por único guía. No conocía los nombres de las ciudades que debía cruzar, ni podía pedir información a ningún ser humano. Pero no me desanimé. Solo de ti podía esperar socorro, aunque no me despertabas otro sentimiento que el de odio. Insensible, despiadado creador. Me habías dotado de percepción y de pasiones, y luego me habías arrojado al mundo para convertirme en objeto del desprecio y el horror de la humanidad. Pero solo de ti podía recabar piedad y desagravio, y en ti decidí buscar esa justicia que en vano trataba de obtener de cualquier otro ser con forma humana. Largos fueron mis viajes, e intensos los sufrimientos que soporté. Era a finales del otoño cuando abandoné la región donde había residido durante tanto tiempo. Viajé solo de noche, temeroso de tropezarme con el rostro de algún ser humano. La naturaleza se marchitaba a mi alrededor, y el sol dejó de calentar. La lluvia y la nieve caían por donde pasaba. Los ríos caudalosos se habían helado. La superficie de la tierra estaba dura y fría y desnuda, y no ofrecía ningún refugio. Oh, tierra. ¿Cuántas veces maldije al causante de mi ser? Había perdido mi inclinación a la bondad, y en mi interior todo se había vuelto hiel y amargura. Cuanto más me acercaba a tu morada, más hondamente sentía arder el espíritu de la venganza en mi corazón. Caía la nieve, y las aguas se habían endurecido. Pero yo no desfallecía. De cuando en cuando, me guiaba algún accidente y un mapa de la región que poseía. Pero a menudo me desviaba bastante de mi camino. La angustia de mis sentimientos no me daba tregua. No ocurría ningún incidente del que mi ira y desdicha no pudieran sacar provecho. Pero al llegar a la frontera suiza, cuando el sol había recobrado ya su calor y la tierra empezaba a reverdecer, sucedió una circunstancia que confirmó de manera especial la amargura y el horror de mis emociones. En general, descansaba de día y viajaba solo cuando la noche me protegía de la vista del hombre. Una mañana, sin embargo, viendo que el camino que recorría atravesaba un bosque, me arriesgué a continuar el viaje después de haber salido el sol. La belleza del día y la fragancia del aire, a principios de la primavera, consiguieron animarme. Sentí revivir en mí emociones plácidas que hacía tiempo parecían muertas. Medio sorprendido por la novedad de este estado de ánimo, me dejé llevar por él, y olvidando mi soledad y mi cuerpo deforme, me atreví a ser feliz. Nuevamente me corrieron lágrimas de ternura por las mejillas, e incluso elevé agradecido los ojos húmedos hacia el bondadoso sol que me concedía tal gozo.
Seguí recorriendo los senderos del bosque, hasta que llegué a un río rápido y profundo que lo bordeaba y hacia el que muchos de los árboles tendían sus ramas, ahora llenas de hojitas por la incipiente primavera. Me detuve aquí, sin saber exactamente qué camino tomar. En ese instante oí unas voces y me oculté bajo la sombra de un ciprés. Apenas lo había hecho, una niña se acercó corriendo y riendo al lugar donde yo estaba, como si estuviese jugando a huir de alguien. Siguió por los escarpados bordes del río, hasta que de repente le resbaló un pie y cayó a las rápidas aguas. Salí al punto de mi escondite y, tras una ardua lucha contra la corriente, conseguí sacarla y arrastrarla a la orilla. Estaba sin conocimiento, y trataba de reanimarla con todos los medios a mi alcance, cuando de pronto me interrumpió la llegada de un campesino, que probablemente era la persona con la que había estado jugando. Al verme, se abalanzó sobre mí y, arrancándome a la niña de los brazos, echó a correr hacia lo más intrincado del bosque. Le seguí veloz, sin saber por qué, pero al darse cuenta el hombre de que le seguía, me apuntó con una escopeta que llevaba y disparó. Caí al suelo, mientras mi agresor desaparecía en el bosque con renovada velocidad. Esta fue, pues, la recompensa a mi gesto de benevolencia. Había salvado de la muerte a un ser humano, y en premio me retorcía ahora de dolor, con una herida que me había destrozado la carne y el hueso. Los sentimientos de dulzura y de bondad que había alimentado momentos antes dieron paso a la furia infernal y al rechinar de dientes. Inflamado por el dolor, juré odiar eternamente a toda la humanidad y vengarme de ella. Pero el dolor agudo de mi herida me venció. Mi pulso se detuvo y perdí el conocimiento. Durante unas semanas arrastré una vida miserable por los bosques, tratando de curar la herida que había recibido. La bala había penetrado en el hombro y no sabía si la tenía dentro o había salido. De todos modos, carecía de medios para extraerla. Además, mis dolores se acentuaban por una terrible sensación de injusticia e ingratitud. Diariamente hacía promesas de venganza. Una venganza honda y fatal era lo único que compensaría las ofensas y angustias que había sufrido. Unas semanas después sanó mi herida y proseguí el viaje. Los sufrimientos que soportaba no los aliviaba ya ni el radiante sol ni las templadas brisas de la primavera. Cualquier sentimiento de alegría no era sino una burla, un insulto a mi estado de completa desolación, que me hacía comprender más dolorosamente que yo no estaba hecho para el goce del placer. Pero mis penalidades tocaban ahora a su fin, y al cabo de 2 meses divisé las afueras de Ginebra. Caía la tarde, así que busqué un escondite en los campos que rodean la ciudad, a fin de meditar la forma en que debía presentarme ante ti. Me sentía agobiado por el cansancio y el hambre, y demasiado desdichado para gozar de la suave brisa del atardecer, o del espectáculo del sol poniéndose tras las formidables montañas del Jura. En esa ocasión me alivió del dolor de la reflexión un breve sueño, que vino a interrumpir un hermoso niño al acercarse corriendo, con toda la animada alegría de la infancia, al rincón que yo había elegido. De pronto, mientras lo contemplaba, se me ocurrió que esta pequeña criatura carecía de prejuicios, y había vivido demasiado poco para haber adquirido horror alguno a la deformidad. Por tanto, si pudiese cogerle y educarle para que fuera mi compañero y amigo, no estaría solo en esta poblada tierra. Impulsado por este pensamiento, agarré al niño cuando pasaba y lo atraje hacia mí. Tan pronto como me vio, se puso las manos ante los ojos y profirió un agudo chillido. Le retiré la mano de la cara con fuerza, y dije: «Niño, ¿qué significa esto? Yo no trato de hacerte daño. Escúchame». Él forcejeó violentamente. «Suéltame», exclamó monstruo. Monstruo repugnante. ¿Quieres comerme? ¿Quieres despedazarme? Eres un ogro. Suéltame, o llamaré a mi papá. Niño, ya no verás más a tu papá. Vas a venir conmigo. Monstruo asqueroso. Suéltame. Mi papá es síndico, es el señor Frankenstein, y él te castigará. No te atrevas a retenerme. Frankenstein. Perteneces a mi enemigo, aquel de quien he jurado vengarme eternamente. Tú serás mi primera víctima. El niño siguió forcejeando y cubriéndome de insultos que exasperaban mi corazón. Le apreté la garganta para callarle, y un instante después cayó muerto a mis pies. Contemplé a mi víctima, y el corazón se me llenó de exultación y de triunfo diabólico. Palmoteando, exclamé: «Yo también puedo sembrar la desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte le traerá la desesperación y 1000 otras calamidades que le atormentarán y destruirán». Al clavar la mirada en el niño, vi que brillaba algo en su pecho. Era el retrato de una mujer hermosísima. A pesar de mi malignidad, me apaciguó y me atrajo. Contemplé unos instantes sus negros ojos rodeados de largas pestañas y sus labios preciosos.
Pero luego me volvió la cólera. Recordé que se me había privado para siempre de las delicias que tan bellas criaturas podían conceder, y que si me viese aquella, cuyo rostro contemplaba, su expresión de divina bondad se transformaría en un gesto de repugnancia y terror. ¿Te extraña que tales pensamientos me enajenasen de rabia? Lo que me asombra es que, en vez de desahogarme con exclamaciones de dolor, no me abalanzara en aquel instante sobre la humanidad y pereciese tratando de destruirla. Dominado por estas emociones, abandoné el lugar donde había cometido el asesinato, y, buscando un escondite más retirado, me metí en un granero que me pareció vacío. Encontré a una mujer dormida en la paja. Era joven. Desde luego, no tan hermosa como aquella cuyo retrato había cogido. Pero tenía un rostro agradable y radiante por el encanto de la juventud y la lozanía. He aquí, pensé, uno de esos seres cuyas sonrisas gratificantes van dedicadas a todos menos a mí. Luego me incliné sobre ella y susurré. Despierta, hermosa criatura. Tu enamorado, el que daría la vida por obtener una mirada de afecto de tus ojos, está junto a ti. Despierta, amada mía. La durmiente se agitó. Un escalofrío de terror me recorrió el cuerpo. ¿Despertaría y, al verme, me maldeciría y me acusaría de asesino? Sin duda obraría de ese modo si sus dormidos ojos llegaban a abrirse y me descubría. La idea era enloquecedora. Agitó al demonio que había dentro de mí. No era yo, sino ella, quien debía sufrir. Yo había cometido el crimen porque se me había privado para siempre de todo lo que ella podía darme. Así que debía pagar. Puesto que el crimen tenía su origen en ella, que ella sufriese el castigo. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes de los hombres, había aprendido ahora a obrar mal. Me incliné y coloqué el retrato en uno de los pliegues de su vestido. Volvió a removerse, y muy punto durante unos días anduve merodeando por el lugar donde habían ocurrido estos hechos. Unas veces con el deseo de verte, y otras decidido a abandonar el mundo y sus miserias para siempre. Por último, me vine a estas montañas, cuyos inmensos y retirados parajes recorro, consumido por una ardiente pasión que solo tú puedes apagar. No podemos separarnos hasta que me hayas prometido cumplir lo que te pido. Estoy solo y lleno de amargura. Los hombres no quieren tener relación alguna conmigo. En cambio, una mujer deforme y horrible no se apartará de mí. Mi compañera debe ser de la misma especie, y tener los mismos defectos que yo. Así debes crear ese ser.